¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mufti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a continuar con el curso de trading que venimos haciendo hace mucho tiempo ya en el canal. Y en el día de hoy les traigo un indicador muy interesante. Vamos a ver cuál es su utilización, para qué nos puede servir el indicador y alguna estrategia que podemos utilizar con él. Así que, no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok amigos, y como pueden ver, el indicador del día de hoy es fractales. Vamos a ver de qué se trata el indicador fractales. Voy a empezar en este momento a explicarles de qué se va este indicador, cómo nos puede ayudar, dónde lo podemos utilizar. Funciona muy bien en Forex, lo he utilizado mucho tiempo en Forex. De hecho, esta estrategia que les voy a comentar al final de el video es muy utilizada por mí en el mercado de Forex. Así que vamos a empezar a revisar qué podemos aprender de los fractales. Los fractales, el indicador, se le llama así al indicador que muestra los mínimos y máximos locales, es decir, los puntos de cambio de la tendencia. Estos puntos se les puede llamar picos y fondos o ups and down en inglés. Vemos aquí una imagen del indicador. Vamos a pasar un poco más a la teoría. Indicador de fractales, como les decía, se forman alrededor del grupo de 5 velas, de 5 barras, atención a esto, del gráfico. Dos primeros de los cuales uno trazan, otros alcanzan niveles más altos o más bajos, mientras que dos últimos caen uno por debajo del otro o crecen por encima del mismo. La barra media alcanza el nivel máximo o mínimo entre las barras del grupo y genera un fractal, ¿de acuerdo? El fractal que representa la compra es una flecha hacia arriba y el fractal que representa la venta es una flecha hacia abajo. Entonces, el indicador de fractales nos puede servir para identificar puntos de reversión de la tendencia, puntos en los cuales podemos determinar que va a haber un cambio de tendencia. También nos puede indicar que el precio tuvo dificultades en esa zona para subir más de la cuenta o para bajar más de esa zona. Así que puede identificar algunos patrones interesantes. Estos dos tipos de picos, como lo pueden ver acá, lo voy a remarcar acá en esta zona. Este pico de acá y este otro pico. Este se le conoce como el pico up, este de acá, de esta zona. Y el pico de fondo se le conoce como el pico down o fondo. Entonces le vamos a llamar pico al de uptrend y le vamos a llamar fondo al de downtrend. Si nosotros vemos esta formación de velas, ¿de acuerdo? Vamos a tener que analizar dos cosas. Una, atención a esto, una es que el indicador, cuando está dibujándose, él puede que aparezca un fractal y se desaparezca dependiendo de las condiciones. Entonces, ¿cuándo sale un fractal abajo y cuándo sale un fractal arriba? Es lo que voy a explicarles en este momento. Si nosotros vemos, vamos a borrar aquí lo que hemos dicho y analizamos por qué apareció un fractal en esta zona. Se debe a que la vela del medio, esta vela que estamos viendo en esta zona, tuvo un mínimo, ¿de acuerdo? Esta zona, un mínimo, este es el mínimo de esta vela, que fue menor al de las dos velas anteriores y al de las dos velas siguientes. Esto hace que se marque un fractal en esta zona. Atención, que la quinta vela, y repito esto, tiene que cerrar, porque si esta vela está así en esta zona, el fractal va a aparecer. Pero si la vela cierra por debajo, entonces el fractal desaparece. Es por eso es muy importante que esperemos a que cierre la vela para determinar si el fractal es viable o no. Ese fractal va a aparecer si los mínimos de las dos velas anteriores son menores al mínimo de la vela de la mitad. Eso genera un fractal bajista. Ahora, un fractal alcista tiene la misma teoría a la inversa. Si los dos máximos, vemos aquí este máximo y este máximo de las velas anteriores y el máximo y máximo de las velas siguientes no son mayores al máximo de la vela del medio, esto nos va a traer un fractal alcista. Ahora, ya sabemos cómo se forman los fractales y cómo tenemos que esperar a hacer los fractales. Pero entonces, ¿de qué nos sirve tener estos fractales? Bueno, hay dos formas muy interesantes de analizar esto. Vamos a pasar a la gráfica. Y la primera, y vamos a revisar aquí estos dos ejemplos, pero hay dos formas muy interesantes de revisar este indicador. Una es utilizar los fractales para determinar si la tendencia continúa, si vamos a seguir en ese movimiento o para determinar una tendencia en general. Por ejemplo, si el fractal alcista, este que vemos en esta zona, se ha generado y el precio rompe el fractal,
por ejemplo, en gráficos de un día, en gráficos de 4 horas, en gráficos de mayor time frame, vamos a tener una confirmación de que la tendencia puede seguir a esa zona. Muchos traders esperan a la fractura de estos fractales, a la ruptura de estos fractales en time frames altos, como de días, por ejemplo, y determinan que el precio puede continuar alcista si rompe un fractal alcista, o si rompe un fractal bajista el precio, quiere decir que el precio podría continuar o cambia o va hacia la tendencia bajista. Entonces, estas dos rupturas del fractal alcista o bajista nos pueden determinar la tendencia, o la ruptura de esa tendencia puede generar una nueva tendencia, ¿de acuerdo? Es muy importante revisar estos dos patrones para determinar la tendencia con este indicador. Es muy factible en time frames altos, en los tiempos altos como de días, semanas o de 4 horas, puede también inclusive servirnos en esa zona. Otra forma que utilizan mucho este indicador los traders es para colocar stop loss dinámicos. Atención a esto. Ustedes recuerdan la clase de Parabolizar que está aquí en mi curso de trading. Si no la has visto, te lo recomiendo. Voy a dejar el link en las esquinas. No sé en cuál esquina va a salir, pero voy a dejar la tarjeta para el link a ese video de Parabolizar. Pero es muy similar cómo vamos a colocar el stop loss con el fractal. Por ejemplo, supongamos que tienes una posición bajista en este momento en el par XY o en criptomonedas, en donde estés utilizando el sistema, y vemos cómo, vamos a borrar aquí para que se pueda apreciar, vemos cómo los fractales van apareciendo a medida que el precio empieza a caer junto con tu posición. Tú puedes colocar el stop loss donde aparecen los fractales porque se vuelven puntos muy importantes de resistencia o soporte. En este caso resistencia porque el ejemplo de la posición es bajista. Entonces colocas tu stop loss donde aparece el fractal, y cuando aparezca un nuevo fractal modificas tu stop loss. Aquí vemos cómo la flecha hace el cambio hacia el siguiente fractal, y si esta vela termina siendo un fractal, pues colocas tu stop loss en esta zona y sigues esta tendencia hasta maximizar tu ganancia moviendo tu stop loss junto con la tendencia mediante los fractales. Esa es otra opción muy interesante que puedes utilizar con los fractales. Esto se puede usar bajista o alcista de la misma forma. Si vemos que los fractales están saliendo abajo y cada vez sale más arriba, tú vas colocando tu stop loss en consecuencia hacia arriba y vas moviendo el stop loss dinámicamente. A esto se le conoce colocar stop loss como stop loss dinámico. Vamos entonces, ya vimos cómo utilizar el fractal. No es más que esto, es muy interesante, súper sencillo de entender y puede servirte para utilizar stop loss, para ver si la tendencia rompe un fractal y puede continuar tendencias o mover la tendencia hacia esa zona mediante gráficos de time frames alto con los fractales. Pero hay una estrategia muy interesante que se puede utilizar con los fractales y se utiliza en gráficos por lo general de una hora. Lo puedes utilizar también en gráficos de un día o de 4 horas, ¿de acuerdo? Pero vamos a revisar de qué se trata este sistema de trading muy sencillo, muy rápido de explicar, pero muy interesante, que sé que les va a dar muy buenos resultados si lo practican y lo ponen a prueba. Para esta estrategia que voy a explicarles, vamos a utilizar gráficos de una hora, como les decía, son preferibles. También pueden utilizar esta estrategia en marcos de tiempo diarios, semanales y de 4 horas, ¿de acuerdo? Pares de divisas sin recomendación alguna, o sea, puedes utilizarlo en diferentes pares de divisas, inclusive puedes llevar esta estrategia y probarla en algunos pares de criptomonedas. No estoy diciendo que todos van a funcionar, utiliza pares con mayor volumen, puede servir mejor en mayores volúmenes. La estrategia se adapta a casi cualquier divisa, está hablando de Forex en este caso. Las herramientas que vamos a utilizar en este sistema de trading son muy simples. Son una media móvil de 50 periodos exponencial, no simple. Una media móvil exponencial de 50 periodos y el indicador Williams de fractales. Solamente el indicador de Williams fractales y la media exponencial de 50 periodos. ¿Cómo se utiliza? Vamos a ver dos ejemplos, uno alcista y uno bajista, y vamos a revisar las consecuencias. En este caso vamos a ver primero el bajista y nos dice lo siguiente. Cuando el precio se está moviendo debajo de la EMA de 50, es decir, esta es la media móvil exponencial de 50 y el precio sigue moviéndose por debajo de la media móvil de 50 y el fractal aparece cerca a la media móvil de 50, indicando que el precio no pudo, como lo veíamos anteriormente, seguir más arriba de ese precio y generó un fractal en esa zona, justo cerca o muy cerca o en la media móvil de 50, nos va a dar la primera señal de que podemos estar cerca a nuestra entrada bajista.
Un fractal bajista debe ser formado cerca de la media móvil de 50. Busque una formación de patrón bajista de las velas a cualquier otra señal para confirmar la operación antes de ir en corto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo en lo personal y lo que escribieron la estrategia, porque no es mía, utilizan esta estrategia basado también en formaciones de velas. Es decir, cuando la vela, por ejemplo, si nosotros tenemos una vela grande, una vela larga, y en ese caso puede ser una vela blanca o una vela bajista o alcista, con fuerza, y vemos que hay un patrón, una ruptura del mínimo de la vela anterior, es decir, que nos da una confirmación, puedes entrar a la venta en esta zona y colocar tu stop loss. Atención, una vez encuentres el patrón de vela que te confirma la entrada y se dio el fractal cerca de la media móvil de 50, vas a colocar tu stop loss en el fractal. Miren donde colocamos aquí el stop loss en el fractal. Voy a hacer un highlight en esta zona. Aquí colocas tu stop loss en el fractal, entra en la posición y empiezas tu recorrido y tomas ganancias. En este caso, en el ejemplo que se ha puesto, se confirma el patrón, se le permite abrir una posición corta al final de la quinta barra, es decir, al final de esta vela, que es la quinta vela, porque aquí es donde se forma el fractal. Recuerden eso, el fractal se forma en la quinta vela, o sea que esta confirmación de esta zona se da en este punto y había una confirmación de velas, entras en esta zona y colocas el stop loss en la parte alta de ese fractal. En este caso, el stop loss está a 33 pips por encima de la vela central, el punto más alto del patrón del fractal. Aquí en esta zona, el punto de entrada, y el stop loss se encuentra en este punto. Es muy sencilla de utilizar. Media móvil exponencial, esperamos un fractal cerca de la media móvil y vamos a favor de tendencia. Por debajo, en este caso, el precio tiene que estar de la media móvil porque vamos a entrar bajistas. En el caso alcista, vamos a ver el mismo ejemplo. Vamos a borrarlo en nuestros dibujos y vamos a leer el ejemplo y vamos a aplicarlo en la gráfica. Los precios están moviéndose por encima de la media móvil de 50, es decir, el precio viene moviéndose por encima en este ejemplo y vemos dos velas que se forman alcistas y forman este fractal. Recordemos que para que se forme este fractal, el mínimo de estas dos velas tiene que estar por encima. Así que está por encima y por encima, por encima. Así que al finalizar esta vela, en esta zona, vemos que aquí en este punto se da la entrada, un long entry, una entrada alcista. El stop loss en este caso, ¿dónde queda? Queda donde aparece el fractal cerca de la media móvil que va, en este caso, el precio hacia arriba. O sea que ponemos el stop loss en esta zona, ingresamos en este punto y vamos a buscar una operación alcista. En este caso se consigue una utilidad. Va a depender, las salidas va a depender de tu estrategia. Yo por lo general recomendaría al menos tener un ratio de 1 a 1, es decir, que si tu stop loss quedó a 33 pips, lo mínimo que deberías ir a buscar sería unos 33 pips alcista. Esa sería más o menos la recomendación. Tú puedes variar el ratio o el ratio o la diferencia entre el stop loss y el take profit, pero nunca, en mi opinión, debería uno entrar a una operación en este sistema con una ganancia quizás menor a la de tu stop loss. Tú puedes utilizar los fractales como stop loss dinámicos. Atención a esto en esta estrategia, y eso varía un poco también los resultados. Pero básicamente eso es cómo funciona la estrategia. Así que vamos a revisar en la gráfica en este momento en euro-dólar algún ejemplo. Ok, aquí estoy en el par euro-dólar en este momento y he encontrado un ejemplo muy interesante. Aquí está la media móvil exponencial. Voy a colocarla un poquito más visible. Creo que de esa forma la van a poder ver ustedes o apreciar mejor. Vamos a colocarla en amarillo. Así pueden ustedes ver con mejor claridad dónde está la media móvil exponencial de 50 y he puesto los fractales. Para colocar los fractales en TradingView es muy sencillo. Vas acá y pones fractals. Fractals, aquí está William Fractal, inmediatamente te va a aparecer, es muy fácil, los colocas y después puedes poner la visualización de los fractales, vas a colocarla tú los colores y el tamaño de los mismos. Yo he puesto 15 en este ejemplo, pero puedes poner el tamaño que tú quieras. Y una vez tenga los fractales y la media exponencial de 50 en gráficos de 1 hora, vamos a buscar cuando el precio esté por encima de la media móvil exponencial, en este caso está por encima, vemos que se ha generado un fractal en la media móvil de 50 en este caso, y el punto de entrada es en esta zona. Vemos que hemos entrado, el stop loss está en este punto y vemos que el precio ha conseguido bajar después de la entrada un poco. Llegó a estar hasta unos 17 pips por debajo, no tocó nuestro stop loss. Luego subió unos
41 pips y siguió subiendo inclusive hasta unos 58 pips. El stop loss estuvo exactamente en el mínimo en unos 26.2 pips. Así que si hubiésemos utilizado un ratio de 1 a 1 en este ejemplo, nuestra operación hubiese salido positiva. Es muy sencillo de utilizar, sé que les va a gustar muchísimo. Practiquen esta estrategia, practiquen los fractales. Y como siempre, yo me voy a despedir, los veo en una nueva entrega, pero no sin antes decirles que si les ha gustado este video, denle like al video. Me encanta cuando le dan like a los videos, me encanta también cuando se suscriben al canal. Ayudan muchísimo, no se imaginan cuánto ayudan al canal con solo suscribirse y darle like. Así que no se olviden de eso y nos vemos en una nueva entrega. ¡Hasta la próxima!